Ok, entonces lo primero es... Lo voy a ir a anotarlo para que no se nos olvide. Entonces, ¿es viernes qué? Cuatro de marzo, ¿no? Ok, ¿seguros? ¿Viernes o jueves? Bien. 4, ajá, Ok, 4. Profe, ¿cree que volvamos el lunes 7 a presencial? Bueno, vayamos ya a presencial. ¿el 7 de marzo? Ajá. ¿Esa fecha había dado o hasta el 15? No, habían dicho, creo que después del 18, del puente, perdón. Ujú, sí. Yo lo que tengo duda es, o sea, si, cómo se va a ajustar todo, ¿no? Si se regresa así todo de repente, pero bueno, a ver. Nosotros por lo pronto, en cuanto podamos entrar a la facultad a dar clase, nos vemos el primer sábado que se pueda. Para ir viendo cómo se va ajustando todo, ¿no? Sí, está bien. Bueno. Ok, entonces ya queda esta fecha de examen, ¿verdad? Viernes 4 de marzo. De mi parte está bien. Sale. Bueno, entonces, nos falta de demostrar un teorema y un lema. Voy a dejar el lema para después por si nos tardamos en el teorema. ¿Qué teorema era? ¿Se acuerdan? Ahorita siempre empieza así, ¿no? O sea, F es la función de un intervalo AB cerrado a R acotado. ¿Qué decía el teorema? La integral inferior es que Es el límite cuando n, no, la partición tiene, la norma de la partición eso tiende a cero. de En la suma inferior. ujú. Y la integral superior es este límite. Sale. ¿Qué dificultades vamos a tener para poderlo probar? Nosotros, por definición, tenemos que la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores. ¿Vale? Entonces, si nosotros dibujamos aquí la recta, como la función es acotada, las sumas inferiores siempre están acotadas por el supremo de la función en todo el intervalo por t menos a. ¿Verdad? Y por abajo por el ínfimo de la función en todo el intervalo por b menos a. Entonces, en algún lado está el valor de la integral inferior. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Que conforme nosotros vamos tomando particiones, por ser el supremo de todos estos números, sí nos podemos ir acercando al valor del supremo con estos números, por definición de supremo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Básicamente, las sumas inferiores, pues, básicamente toman los valores que están aquí, ¿sale? El caso es que aquí está el supremo. Este supremo, pues es este puntito de aquí. Entonces, por definición de supremo,
debemos de poder encontrar sumas inferiores con las que me voy acercando a la integral inferior. El problema es que no sabemos de esta definición si al hacer pequeña la norma de la partición, es decir, al hacer pequeños todos los subintervalos de la partición, de veras me voy acercando a este valor, o qué tal que se va para otro lado este límite. ¿Se entiende? Si ven que de esta definición no es inmediato esto, geométricamente e intuitivamente podemos pensar que sí, ¿verdad? Pero no es inmediato que este límite vaya a ser este mismo número. ¿Está claro o no? Sí, está Se claro. refiere al límite de la suma de la integral inferior, ¿verdad? Otra vez, es que lo dijiste chueco, a ver, Ricardo. Ah, no, Que, Ricardo va a entrar. ¿Quién que es? si se refiere al límite de la suma inferior, perdón. Eso. La integral, vamos a demostrar que la integral inferior es el límite de las sumas inferiores, ¿verdad? Porque ahorita la definición es esta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Ok. ¿Cómo le podemos hacer para hacer la demostración? Pues unas con definición, ¿verdad? O sea, epsilon y delta. A ver, lo voy a escribir en la otra hoja. Ok. Entonces, opciones para hacer la demostración. Ok. Entonces, 1. Definición. Con definición, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para demostrar esto? Esta igualdad con definición. Se fija una epsilon y ¿qué hay que demostrar? Sería que para toda epsilon mayor que 0 ¿No? Fijamos una. existe delta Uh-huh. mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de, sería la norma de P. Ajá. Como esta siempre es positiva, ya no lo pongo. Sí, la Esto norma de es- P es menor que delta. ¿Ah? Entonces, el valor absoluto de la suma superior, La distancia entre la suma eso, perdón, la distancia entre la suma inferior y la integral inferior, ¿ah? menor que epsilon. Esto es lo que habría que hacer por, si lo queremos hacer con la definición. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Cuál es, cómo le podemos hacer para encontrar, o sea, cuál es la dificultad de hacerlo por definición? ¿Cómo podemos hacer el cálculo de la delta? ¿Se entiende? No se puede, ¿no? Bueno, no, sí, sí se puede, pero no, o sea, no, de lo que hemos discutido hasta ahora, si de entrada no se ocurre una idea para calcular la delta, es una señal de que puede estar difícil, ¿verdad? No, no necesariamente que no se puede, sino que puede estar muy difícil. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bien, ¿qué otra opción tenemos para demostrar un límite? ¿Podríamos usar el teorema del límite de funciones con sucesiones? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos?
Usar el teorema de límite con sucesiones. ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? También por definición. ¿Cómo por definición si vamos a usar el teorema? ¿Qué dice el teorema? O sea que, bueno, si existe límite, pues para ¿Qué tienes que hacer para demostrar este límite con el teorema de límite con sucesiones? Primero sería fijar una sucesión, ¿no? ¿De qué? Como es para toda. Sería Como es fijar una para sucesión toda, eliges una sucesión de qué. de particiones. de particiones. Del intervalo AB, tal que qué. El límite de la norma tiende a cero. Así es, el límite, cuando n tiene infinito de la norma, es 0. ¿Sale? ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que el límite de... N tiene infinito. Muy bien. ¿De qué? De la De, suma. de la suma con la... Dejen que participe Naomi, por favor. Ay, bueno, de la suma inferior de Muy bien, F con P. muy bien. P tiende a... ¿Tiende a quién? ¿Naomi? ¿A quién? Sí, pero es que lo perdí, pero a... Ay, no. ¿Perdón? Al integral, ¿no? Sí. A la integral inferior. Sí. Eso. Esta parte, ¿todo el mundo la entiende? Sí. Bien. Ahora, si lo intentamos hacer por sucesiones, como la definición de este número es un supremo, quizás recuerden que hay un teorema para caracterizar el supremo de un conjunto con sucesiones. Recordatorio. No necesitamos la caracterización, nada más recordar que si alfa es el supremo de un conjunto A, entonces ¿qué? Usando sucesiones. Solo me acuerdo que existe una sucesión, tal Existe que una su sucesión límite, cuando de no tiene infinito, es contenida en dónde, Emanuel. en A. En A, muy bien. Tal que, El límite de la sucesión de imágenes cuando no tiene infinito es el supremo. exacto. Bien. ¿Cómo podemos usar este recordatorio para la definición de la integral inferior? Usando este resultado, como este número es un supremo, entonces ¿qué? Voy mandando la foto en lo que lo pienso. En este caso, bueno, la sucesión que puso aquí podríamos ponerla igual como la sucesión de particiones. Solo que no sabes que sea esta que ya fijaste, es otra, ¿te das cuenta? Sí, no necesariamente tiene que ser la misma, pero igual es una sucesión de particiones, Exacto. ¿no? Entonces, por el recordatorio, existe una sucesión de particiones, vamos a llamarles QK, ¿está bien? Sí, está bien. Contenida en En el conjunto de particiones, P rara sub AB. exacto, ¿verdad? Entonces, por el recordatorio, y la
Definición de la integral inferior. Existe una sucesión de particiones QK del intervalo AB, sucesión, tal que ¿qué? Tal que su límite es ¿Límite de la qué? integral, ¿no? El límite El de límite de la sucesión, ¿no? ¿cuál sucesión? De QK. No, porque fíjate que la integral inferior no es el límite de particiones. Oh, no, el límite de la suma inferior, ¿no? Eso. Entonces, el límite de la suma inferior de F, Con la partición Q. K, ¿no? Es La integral inferior. la integral inferior. Pero ¿cuál es la variable? ¿Qué límite? El límite La norma de con- Q, ¿no? No. Cuando n tiende a infinito. Casi. Ah, no, cuando K, sí. Cuando Es- K tiene infinito. ¿Lo ven o no? ¿Se entendió? ¿Hasta aquí vamos todos bien? Oiga, profe, nada más una pregunta. Este teorema, creo, del Supremo lo vimos, creo que en la tercera unidad, ¿no? Del semestre pasado. La de Eh, completez, ¿no? Lo vimos una vez que tenemos sucesiones, ¿no? Hasta el cuarto. Ah, va. ¿Sale? ¿Va? Sí, profe, gracias. Bien. De los que no habían visto sucesiones, ¿hay alguna duda de esta parte? Porque estoy anunciando el resultado. ¿Hay alguna duda? ¿Ya encontraron el video del repaso que hice de sucesiones hace 2 años? ¿Ya apareció? ¿O no lo han buscado? Fue unos repasos que hice en Semana Santa de hace 2 años. ¿Ya lo buscaron? ¿Ya lo encontraron en el canal? ¿O no lo han buscado? ¿No hace falta? ¿O qué pasa? Cuéntenme. Hola. Ok. Dice Balam que no lo he buscado. Sí hace falta, ¿verdad, Alma? ¿Pero ya lo buscaste, Alma? ¿Qué onda? ¿Por qué no dicen nada? Sí me oyen bien, ¿verdad? Ok, bueno, sale. Recuerden de todas formas que las sucesiones son funciones de los naturales en los reales. Oiga, profe, un resultado parecido también es válido para el ínfimo, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. ¿Sale? Por eso la prueba, voy a hacer la demostración del teorema para la integral inferior y el de la integral superior, pues ya es similar. ¿Sale? Bueno, entonces fíjense. ¿Qué pasa? Que por un lado, si aquí está el valor de la integral inferior, tenemos aquí valores que corresponden, no tiene que ser monótona la sucesión, ¿eh? Nada más hemos encontrado una sucesión de sumas inferiores con particiones QK que conforme la K crece, sí converge la sucesión, esta sucesión de números reales sí converge a este número. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos, sí, ya estoy, no pinta. No, ya pinta. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos cuánto vale la norma de estas particiones, ¿lo ven? ¿Está claro? Pero sí sabemos que se va haciendo más chica, ¿no? No, ¿por qué? Porque el límite de, bueno, el límite de la suma inferior de F con esta partición,
la K está tendiendo a infinito, ¿no? Entonces los subintervalos son cada vez más pequeños, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué crees que sí? Porque la cantidad de subintervalos está creciendo. No, Bueno, ¿dónde dice ya eso? se- Mira. Tú Aquí arriba. solamente sabes que hay una sucesión de particiones que cumple esto, pero no te dice que la norma de las particiones sea chiquita. No te puede decir nada de eso porque el recordatorio es un resultado para supremos e ínfimos, que es un resultado de cálculo 1 para números reales. O sea, fíjate que esto, aquí no hay nada de particiones. ¿Lo ves? No, bueno, sí, sí. Entonces tú no sabes qué número, cómo son estos números. Esto no lo sabes. Lo que sí sabes es que estos números convergen a este número. ¿Lo ves? Sí. ¿Sale? Bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? Bueno. Es algo parecido a lo del lema que usamos ayer. El lema de sucesiones que usamos. ¿Cuál es la lógica? Si tú quieres, o sea, ¿qué hay que demostrar? ¿Qué hay que demostrar? Recuerden que lo que tenemos que demostrar es que el límite de las sumas inferiores con las particiones Pn nos da la integral inferior. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, si tienes una sucesión que converja al límite que tienes y una sucesión que no sabes que converge a este número, pero que de alguna forma tiene que estar relacionada con esto, usando el lema, el mismo lema de ayer o la misma lógica, lo podemos hacer. Bueno, Naomi, que una buena forma de verlo es pensar que partes el intervalo en dos y vas incrementando el número de puntos en la partición en una mitad, pero la otra no lo tocas. Entonces la norma de P permanece constante, pero sí vas agregando más puntos. Bueno, eso tiene que ver, si por ejemplo, ¿no? A ver, observación de lo que dice Naomi. Si tú tuvieras una función que es constante, por ejemplo, del 0 al 1, y luego del 1 al 2, que fuera la identidad, fíjense que no necesitas que la norma de la partición tienda a 0 para lograr que este límite sea el que quieres. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque la partición la puedes dar con este punto, el origen, o sea, que x0 valga 0, que x1 valga 1 siempre, o sea, estos puntos siempre están en la partición y ningún otro en medio, y solamente le vas metiendo puntos aquí en medio para lograr que el área que vas aproximando en esta parte se vaya acercando a lo que quieres. Sin embargo, la norma de la partición no tiende a 0. ¿Lo ves, Miguel? Sí, pero entonces ahí se tomaría en cuenta nada más una partición o dos particiones. ¿No? Tienes que ir metiendo cada vez más puntos, pero no tienes que hacer que la partición, no tienes que hacer que la norma de la partición tienda a 0 para que este límite se cumpla. Con este ejemplo, ¿se ve? Entonces, Va, sí. el límite cuando K tiene infinito de las sumas inferiores de F con la partición QK puede darte la integral inferior, aunque la norma de Q, K, no tienda a 0. ¿Lo ves? Esto puede pasar, ¿estás de acuerdo? Entonces, creo que ya vi cuál fue mi confusión hace rato. Entonces, por ejemplo, el que la norma de la partición tienda a 0 nos asegura que la cantidad de subintervalos está creciendo, pero el que la cantidad de subintervalos tienda a infinito no nos asegura que la norma de la partición
se haga más chica, ¿verdad? Exacto, que eso fue lo que nos obligó a definir norma de la partición, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Bien, Ah, mire, ya, entonces ya vi de dónde era mi confusión. entonces vamos a volverlo lo voy a volver a escribir eso que acabas de decir para que no se les olvide. Observación. La cardinalidad de la partición P puede ser grande pero la norma de la partición no tiene que ser pequeña. Eso es lo que estás recordando, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos dicho, pero es lo que te está cayendo el 20, ¿verdad? ¿Estás de Sí, acuerdo? verdad, en lo que me confundí cuando le dije que al ser K, que cuando K tiene infinito, entonces la norma tiene que ser más pequeña, pero no. No. En particiones homogéneas sí, pero no en general, ¿verdad? ¿Te Sí, queda claro? Yo sí, no profe, entiendo ya, por qué muy la claro. norma debe ser, o sea, por qué no tiene que ser pequeña si son más particiones. Por lo que te decía, el ejemplo anterior, Cecilia, mira. Tú puedes dejar aquí fija en una sucesión de particiones estos puntos. Tú puedes ir metiendo muchos puntos aquí y la norma de la partición no se hace chica porque la norma de la partición es la longitud del subintervalo más grande. En este caso te queda siempre 1. Y sin embargo, sí puedes hacer que la sucesión de sumas inferiores converja a la integral inferior. Solo necesitas ir metiendo puntos en esta parte. ¿Lo ves? Y ahí el último punto que sería, no sé, xn, sería igual a 2, ¿no? Y siempre es el No, no, último del intervalo, ¿verdad? Que en este ejemplo es 2. ¿Cómo ves, Cecilia? Ah, pero entonces es porque la norma es la partición más grande. Es, otra vez, la norma de la partición es la longitud del subintervalo más largo, o sea, más grande, ¿verdad? Esa es la norma. ¿De acuerdo? ¿Cecilia? Sí. Bien. Ese problema, entender la diferencia entre esas dos cosas, es lo que hace relevante distinguir la definición que dimos con Supremo del teorema que estamos demostrando. ¿Vale? O sea, ¿por qué no es lo mismo el Supremo de este conjunto que el límite de esto? O sea, bueno, estamos demostrando que sí es el mismo número. Pero ¿por qué no es inmediata la igualdad? Justo por este problema. ¿Se entiende? Hola. ¿Se cortó? No, Ah, no me acuerdo. nada más se quedaron pasmados pensando. ¿Esta observación te queda clara, Cecilia? ¿Y a todos? Sí, Bien. Sí. Ok, sale. Y eso es lo que hace complicada la demostración de este teorema. ¿Va? Bueno. Entonces, les estaba diciendo que para hacerlo necesitamos aplicar la lógica del lema anterior. Es decir, si para cada una de estas sumas inferiores podemos hacer que que las sumas inferiores, pero con la partición Pn, podamos garantizar que estas van quedando cercanas a estas que sí convergen a este número,
Pues con eso lo podemos demostrar. ¿Están de acuerdo? A ver, otra vez. ¿Qué lema? A ver, ¿cuál es el lema de sucesiones que les pedí que demostrara? Que creo que no lo estoy. Si X, N y N son contenidas en los reales, son sucesiones tales que la distancia entre XN y YN es menor que ZN para todo número natural, tal que el límite de ZN es 0 cuando N tiene infinito. Entonces los límites de XN y YN son iguales. Ajá. Son equivalentes, vamos a decir. O sea, uno existe si el otro existe y de regreso, ¿no? Si uno no existe, el otro tampoco. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser el mismo valor, ¿no? ¿O pueden ser distintos valores? Justo, ¿no? Si las sucesiones entre sí se están acercando, el límite tiene que ser el mismo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esa es la lógica que vamos a usar. Es decir, formalmente, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense. A ver, tenemos que demostrar que el límite, cuando n tiene infinito, de la sucesión de sumas inferiores con la partición Pn es la integral inferior. ¿Cómo se demuestra esto? Pues con el tema que acaban de decir, ¿no? El de las sucesiones. Ajá, pero, o sea, formalmente, pues hay que hacerlo con epsilon, ¿no? Ok. Entonces, tienes que fijar epsilon y tienes que demostrar que existe una n mayúscula tal que, como la variable tiene infinito, a partir de un cierto término de la variable, todos los que están a la derecha, ¿qué debe de cumplirse? En este límite la variable se va a infinito. Entonces, ¿cuándo el límite de algo es un número? Cuando la variable tiene infinito. Pues, si para toda epsilon positiva existe un valor de la variable tal que todas las variables que están a la derecha, ¿qué deben de cumplir? Pues que la distancia entre la integral inferior y la suma inferior es menor que epsilon. ¿Está claro? Sí. Aquí no se usa la delta, ¿verdad? No, porque la variable tiene infinito y la variable es un número natural. ¿De acuerdo? Ah, va, sí, ya me acuerdo. Sí, esta es como la definición de límite, pero con sucesiones, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, no la de límite de funciones con sucesiones, sino la de límite de sucesiones, Sí, ¿no? la del límite de sucesiones. Pero es la misma que la del límite de funciones cuando la variable tiene infinito, ¿lo ves? Sí. Sale. Ok. Bueno. Por otro lado, ¿qué sabemos? Hipótesis. Que el límite, cuando k tiene infinito, de las sumas inferiores con qk, sí te da este valor. ¿Eso qué quiere decir? Que para esta epsilon, si aquí está la integral inferior, hay un término de estos valores. Si ustedes anotan aquí la lista infinita de estos valores, tienen por el primero, pues es la suma inferior de f con la partición q1. El segundo término es la suma inferior de f con la partición q2. Y así se siguen. ¿Y qué les dice? El hecho de que esta sucesión sí converja a esto. Pues que hay una suma inferior con un cierto término aquí, q, que le voy a llamar. Sería bueno K mayúscula, pero aquí no se distingue la K mayúscula de la minúscula. Entonces le voy a poner J mayúscula. Aquí, por hipótesis, como esto converge a esto, hay un término de esta sucesión que hace que todas estas sumas inferiores
su distancia a este valor es menor que epsilon. Pero como este número, la integral inferior, es el supremo de todos los valores de las sumas inferiores, todos estos números están a la izquierda. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si ustedes se fijan aquí en este valor, es la integral inferior en AB menos epsilon. Este número ya se metió aquí. Esta es la suma inferior de F con la partición QJ, mayúscula. Y todos los términos a la derecha ya están aquí adentro en este intervalo, ¿lo ven? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces la integral inferior es la menor de las cotas superiores, ¿no? Ajá, sí, sí. Pues es el supremo, ¿no? Por definición. ¿Sale? Por eso me permite hacer este dibujo así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sale. Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo deseable? Pues que si la distancia... Nosotros lo que queremos garantizar es que los valores de las sumas inferiores con particiones cuya norma es chiquita, estos números estén cercanos a estos números, porque si eso pasa, pues ya van a tener que estar aquí adentro también. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Perfecto. ¿Sale? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Fíjense. Conforme se hace chiquita la norma de la partición Pn, puede ocurrir que sí se va acercando, por ejemplo, a este valor, pero no que este valor no sea necesariamente más grande, sino podría ser más chico. Si la distancia entre la suma inferior con la partición Pn y la QJ mayúscula, la distancia fuera pequeña, pues no hay problema. Pero ¿qué tan pequeña tiene que ser la distancia entre estas dos para que la distancia entre la suma inferior con la partición Pn y el límite que queremos sea menor a epsilon? Lo que me conviene es otra vez tomar aquí epsilon sobre 2, ¿lo ven? Y nosotros lo que queremos es garantizar que por demostrar que la distancia entre la suma inferior de F con la partición Pn y la suma inferior con la partición QJ, que sea menor que ¿cuánto? Ahí sí ya sería que epsilon, ¿no? Epsilon medios también. ¿Por qué? Porque si la distancia entre estos dos es menor a epsilon medios y la distancia entre este y este es menor a epsilon medios, ¿cuál es la distancia entre este y este límite? Pues ya es menor que epsilon, ¿verdad? O sea, otra vez el viejo truco de la desigualdad del triángulo. ¿Lo ven? Sí, sí. Ujú. Ahora, tenemos que demostrar que esta distancia es pequeña para toda n. No, ¿verdad? No es para toda n, sino solo a partir... A partir de n mayúscula, ¿no? Todas las n que son Exacto. mayor o igual que n O sea, mayúscula. si la norma de la partición es suficientemente pequeña, esto ya debería de pasar. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero no entendí muy bien por qué tenía que quedar otra vez epsilon medios. Como que en los otros ejemplos sí es más claro, pero en este no me terminó de quedar claro. Siempre que usas desigualdad del triángulo es el mismo truco. Tú puedes controlar, no sabemos todavía cómo, pero sí vas a ver que podemos garantizar que si n es suficientemente grande, esta distancia la puedes hacer pequeña. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a demostrar. Sí. ¿Ok? Aquí, le voy a poner aquí, no sé dónde lo voy a poner, acá. Con n grande. ¿Sale? Entonces, todavía no sabemos cómo, pero sí vamos a poder garantizar que
estas distancias son pequeñas para n's grandes. Si la distancia entre estas dos pequeñas es pequeña, y si la distancia entre esta, que es la que aparece aquí, entre esta y este número es pequeño, por desigualdad del triángulo, la distancia entre esta y esta va a ser menor que épsilon. Es un truco que se ha usado muchas veces, desde cálculo 1. Ah, sí, sí, ya lo vi más ¿Vale? claro. Oiga, profe, pero una pregunta, por ejemplo, aquí dice que tiene que ser n grande, pero la j mayúscula también tiene que ser grande o no nos importa el valor de esa. Bueno, en principio es grande. Lo que pasa es que esta es la hipótesis. La hipótesis es que las sumas inferiores con las particiones QK convergen a esta cosa. En general, si la epsilon es chiquita, en principio la j tiene que ser grande. Pero eso no tienes control y eso no lo necesitas. No necesitas controlar eso. ¿Sale? Vale, profe. Va. ¿Cómo vamos? Los que no vieron sus sesiones han de estar sufriendo, ¿verdad? Bueno, todos, porque es difícil esto, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Como que sí, como que no. Bueno, fíjense. De este bloque, este es el teorema más difícil en realidad. ¿Sale? Entonces, muy bien, José Antonio. Duele rico. Entonces, fíjense, este es el teorema más difícil de este bloque. ¿Ok? Tan difícil que posiblemente no me dé tiempo y no vaya a hacer la demostración con todos los detalles. ¿Sale? ¿Ok? Porque esta parte sí se puede hacer, pero escribirlo formalmente es una lata. ¿Ok? Porque hay que batallar mucho con unos subíndices. Y como apenas están empezando a agarrarle la onda a este asunto de las sumas inferiores, las sumas de Riemann, etc., sí vamos a batallar con subíndices, pero no sé si de este tema o mejor desde el tercero. ¿Sale? Entonces, voy a hacer casi toda la demostración. A lo mejor posiblemente dejo pendiente, dejo sin escribir con todos los detalles una parte de esto. ¿Ok? Bueno, entonces, recuerden que en el curso va a haber varios momentos en donde los teoremas que vamos a ver son difíciles. Y no se espera que el grado de... que la dificultad que vamos a ver de algunos teoremas y definiciones en la clase, ustedes lo sepan hacer por sí mismos, porque entonces, pues, ¿para qué es la clase, verdad? Si se esperara que por ustedes mismos solitos pudieran entenderle a todo esto, pues ya les damos un libro y ¿para qué les damos clase, verdad? Pero eso, aunque hay compañeros que sí tienen esa habilidad, en general no pasa. ¿Sale? El título de una vez de qué. Ah, sí, ándale, ya entendí, Víctor, sí. Entonces, los que no vieron sus sesiones, y aunque las hayan visto, si empiezan a sentir que este teorema está difícil, sí, sí está difícil, ¿sale? Pero recuerden que las clases, para los que no llevaron con nosotros el semestre pasado, la lógica es la siguiente. La lógica es que el entrenamiento para el examen, es decir, las clases, las tareas, sean más difíciles que la prueba. ¿Sale? Para que el examen se les haga menos difícil que lo que hacemos en clase o lo que se trabaja en las tareas. O sea, como ustedes están en el camino de formarse profesionalmente en el ámbito científico, pues el entrenamiento sí es difícil. ¿Sale? A veces podríamos decir, de tanto que se le exige al cerebro, algunas sentimos que las neuronas de repente como que se empiezan a fundir, ¿no? Pero es normal porque le estamos exigiendo al cerebro que trabaje con mayor abstracción, con mayor dificultad, mayor concentración, etc. Pero es parte del entrenamiento, ¿sale? Y poco a poco, aunque ahorita cueste más trabajo, entre más se haga, pues
más van a ir adquiriendo esa formación, ¿verdad? Entonces, por favor, no se angustien, no se desesperen. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. De los compañeros que no estaban con nosotros el Defina bien. semestre pasado, ¿todo bien? Sale. Bueno. Déjenme, ya mandé la foto de este, ¿no, verdad? Ah, sí, ya. Ok. Bien. Entonces, en resumen, la lógica de la demostración es tomar dos sucesiones de sumas inferiores. Una en donde controlas la norma de la partición, pero no sabes el límite. Y otra sucesión en donde sí controlas que sí tiene límite. Otra sucesión de sumas inferiores donde sí sabes que el límite es el que quieres. Y la vía para demostrar el teorema es garantizar que la sucesión de sumas inferiores con las particiones cuya norma es pequeña se van acercando a una suma inferior que sí queda cerca del valor de la integral inferior. Y por desigualdad del triángulo obtenemos el resultado. ¿Sale? Esa es la idea general. ¿Hasta aquí vamos bien con la idea general? Ahí sí, ahí sí. Sale. Entonces vamos con la parte difícil. La parte difícil es ver por qué podemos garantizar que con sumas inferiores de particiones con norma pequeña nos podemos acercar a estas sumas inferiores. ¿Sale? Vamos con eso. Entonces voy a hacer un dibujo para que primero se entienda. Profe, ¿cuál era la partición a la que decía que no le íbamos a controlar la norma? ¿No era la de PN? No, la norma que sí sabes que, acuérdate que el límite cuando n tiene infinito de la norma de Pn, esta sí es 0. O sea, estas se van haciendo pequeñas. Pero de Qn no sabes, ¿te acuerdas? Ah, va, sí, sí. Sale. De Qk, perdón. La norma de Qk no sabes. ¿Ok? No, esta no sabes. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, a ver, concentración, ¿eh? Fíjense. Aquí está el intervalo AB. Y ustedes tienen los elementos de la partición QK. Entonces vamos a pensar que la partición QK es un conjunto de la forma Y0, que es A, Y1, Y2, hasta ¿qué le pongo? ¿Cuántos subintervalos va a ¿Qué generar M? QK? M si quieres. ¿Sale? No, bueno, ¿sabes cómo se me va fácil? Bueno, ya le puse así. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si la norma de la partición es grande, de Pn, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, la partición Pn tiene el punto A siempre, ¿verdad? Si es mucho más chiquita la norma de esta que la de Qk, de manera que, por ejemplo, en este subintervalo, quedan algunos puntos de la partición Pn dentro del primer subintervalo de la Qk, esto me va a servir. ¿Por qué? Porque en este primer subintervalo, aquí la partición Pn es de la forma x0, x1, etcétera. Le voy a poner xj minúscula. A ver, va a ser medio confuso porque la j la usé para la mayúscula para la otra sucesión, para la otra partición, pero bueno. Aquí es j minúscula, ¿sale? Vale. Entonces, supongan que x1 es menor que y1.
entonces se ve esta situación. ¿Sale? ¿Qué pasa con el área de la aproximación de la suma inferior con esta, en este subintervalo? Bueno, la suma inferior de f con la partición Pn, pues es la suma desde i igual a 1 hasta j del ínfimo en ese subintervalo por la longitud del subintervalo que es xi menos 1. ¿Sale? Mientras que la suma inferior con la partición QJ, su primer rectángulo, ¿cómo puede ser el ínfimo de la función en todo el primer subintervalo para la partición QK? Como este intervalo está contenido aquí, ¿qué ocurre? ¿Cómo es el ínfimo de la función en un intervalo más grande que contiene al intervalo más chiquito? Pues puede ser igual, ¿no? menor o igual, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes se fijan en la suma inferior, ahora aquí punto. Si ustedes se fijan en la suma inferior de f con la partición QK, aquí la suma va desde i igual a 1 hasta m de otros ínfimos. Como los subintervalos no tienen que ser los mismos, los ínfimos son posiblemente diferentes. Entonces le voy a poner muy para denotar el ínfimo en cada subintervalo para la partición QK por la longitud de los subintervalos de esta partición, que es yi menos 1. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Puso M o U de muy? Muy. Ah, M. Ajá, ok, gracias. ¿Vale? ¿Qué Una cosa pregunta, es? profe. Hey, ¿Qué significa sub? supongamos, Supongamos que x1 es menos menor. que y1, para que Ok. se quede como en el dibujo. Sí. ¿Sale? Oiga, profe, Hey, entonces el ínfimo de un intervalo que es más grande nunca puede ser mayor que el del intervalo que es más chico. así es, ¿verdad? Entonces, Va. con esto tienes que si el intervalo está contenido, aquí está, en este ejemplo tenemos que el intervalo x0, x1 está contenido en el intervalo y0, y1, por la suposición, ¿verdad? Y eso implica que cómo es el ínfimo de la función mi respecto al mu1, m1 respecto a mu1. ¿Mayor o igual? Mayor o igual, ¿verdad? ¿Sí ves por qué se cumple la desigualdad? ¿Quién preguntó? Yo, profe Miguel. Miguel. ¿Por qué? Porque como este intervalo es más grande, pues en estos puntos que no están en el primer en el subintervalo más chiquito, el del rojo, el del rectángulo rojo, pues la función puede valer aquí, tomar valores más chiquitos, ¿verdad? Que los que toma acá. ¿Estás de acuerdo? Por eso el ínfimo puede ser más chico. ¿Pero no podría tomar también valores más grandes? Sí, pero entonces el ínfimo te queda igual, porque como la función en estos valores toma valores mayores o iguales que esta altura, si acá los toma más grandes que esta altura, el ínfimo sigue siendo el mismo, ¿lo ves? Sí, tiene toda la razón, sí, profe. Entonces te queda clara esta desigualdad, ¿verdad? Sí, a ver, aquí M1, bueno, la M normal 1 es la del chiquito, ¿no? La del rojo. Ajá. Va, sí. Sí, Me queda de hecho claro. lo voy a poner aquí. Esta altura es M1.
Mientras que esta altura es mu1. Mu1. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Sale? Bien. Luego, si x2 sigue siendo menor que x1, que y1, aplica lo mismo. M2 es mayor o igual que mu1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces le voy a poner aquí así. Entonces, en este dibujo estoy suponiendo que x2, que está aquí, este sería x2, este es x0, este es x1 y este es x2 y hasta acá está y1. ¿Ok? En este dibujo estoy suponiendo que x2 es todavía menor que y1. Entonces, en esta situación sigue ocurriendo que M2 es mayor o igual que mu1. ¿De acuerdo? Si tenemos suerte, con suerte, vamos a tomar que y1 es igual a x3. Mucha suerte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues en algún lugar el ínfimo tiene que ser el mismo. Entonces voy a poner que aquí la aproximación al área bajo la curva es esta misma. Altura, ¿sale? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si hay coincidencia de el primer elemento de la partición QK con alguno de la partición PN, está bien, porque en estos tres subintervalos, la aproximación con la partición PN es mayor o igual que con la partición QK en este intervalo de la QK, en el primer subintervalo de la QK. ¿Se entendió? Aquí mejoró la aproximación al área. Sí. Pero Entonces ¿cuál aquí, es el en este problema? caso, M3 sería igual a mu1. Exacto, en ese caso, M3 sería igual a mu1, ¿sale? Pero sería mucha coincidencia. Podría pasar, pero no tiene que pasar. Entonces ahora sí, Víctor, viene la parte que a lo mejor le llamas la imposible, pero no es imposible, solo es difícil. ¿Qué tal que tienes aquí un Y, ¿qué le voy a llamar? Aquí un Y, este es un punto Y, ¿qué subíndice le pongo? Que ya use J, ya use K, ya use M, ya use N. H. ¿H? Bueno, no he usado la H. No, ok. Y sub H. ¿Ok? Puede ocurrir que un elemento de la partición QK quede entre dos consecutivos de los XIs, de manera que este es un XI menos 1 y este es un XI. Esto puede ocurrir. Y aquí es en donde hay problema. En la siguiente hoja explico el problema. Ahora, pongan atención porque este problema va a salir en varios teoremas y ejemplos y cosas, ¿eh? ¿Qué ocurre? Entonces, estamos en la situación en donde entre dos XIs consecutivos, o sea, XI menos 1 y XI, hay un YH en medio. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que el ínfimo de la función en este subintervalo, el iésimo, MI, no está, si YH está en el intervalo abierto
xi menos 1, xi, entonces el ínfimo y ésimo no está relacionado con el mu h ni con mu h más 1, ni con el siguiente, ni el ínfimo del subintervalo del QK. Supongan que el YH menos 1 está por acá. Acá está el YH menos 1 y que acá está el YH más 1. ¿Sale? Entonces, en este subintervalo de la partición QK hay un ínfimo mu h. Y en este subintervalo de la partición QK hay un ínfimo que se llama mu h más 1. Pero si hay este traslape de subintervalos así fea, no sabemos de estos tres números cuál es el más chico. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, el problema, aquí lo voy a poner con rojo. Si los extremos de los subintervalos de Pn coinciden con los de QK, de hecho QJ, las cuentas se facilitan. Si los subintervalos de ambas particiones se traslapan, las cuentas se complican mucho. ¿Se entiende esta observación? Sí. ¿Cómo ven? Entonces, en estos casos en los que se traslapan, ¿qué podemos hacer? Eso, ¿verdad? ¿Llorar? Bien. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué podemos hacer? Pues ya eso lo hago en la siguiente hoja. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, la clave está en lo siguiente. Este truco que voy a explicar ahorita se va a usar en varias cosas. ¿Sale? Entonces, pongan atención, por favor. Entonces, supongan que los YKs están así. Voy a poner ahorita poquitos para que no se me encima mucho el dibujo. Yo puedo hacer que la norma de la partición Pn sea muy pequeña. De manera que se cumpla lo siguiente. Pues pedimos que la norma de Pn sea suficientemente pequeña para
lograr lo que les voy a explicar en el dibujo y ahorita lo escribimos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que metamos muchos puntitos aquí de la partición PN. Estos son, aquí es este es el YH, ¿no? Entonces, digamos. Los que están en azul son los Yes de la partición QK. ¿Vale? Y los rojos son XIs de la partición PN. Entonces, como es que la Q está fija, esta está fija con J mayúscula, ¿eh? Porque la suma inferior con esta partición QJ mayúscula ya, esa está fija, la J mayúscula ya está fija. ¿Sale? Bien. Entonces, como este está fijo, la cantidad de subintervalos de esta partición ya está fija. Eso lo voy a necesitar. Entonces, ¿qué pasa? Que si la norma de la partición PN es suficientemente pequeña, aunque haya traslapes, en estos puntos, la diferencia, esta área cuya altura, vamos a pensar que este es el xi menos 1, xi. ¿Sale? Entonces, la altura de esto viene siendo mi. Y no sabemos cómo es este ínfimo respecto a todo lo demás. ¿Sale? Pero ¿qué sí sabemos? ¿Qué sí sabemos? Que la mi es un valor que está entre el ínfimo de la función de todo el intervalo y el supremo de la función en todo el intervalo. ¿Sale? Como la norma de la partición es muy pequeñita, nosotros podemos lograr que esta área sea pequeña. ¿Lo ven? ¿Podrá repetir eso último otra vez, profe? Nada más Fíjate. rápido. El ínfimo en este cachito es un valor entre el ínfimo de la función en todo el intervalo y el supremo de la función en todo el intervalo. ¿Te queda claro? Sí, sí, eso sí. Bien. Entonces, suponte que la función aquí es positiva, ¿no? Para simplificar las cuentas. Entonces, mi es menor o igual que este valor m. ¿Lo ves? Sí. Sale. Entonces, como la base es xi menos 1, entonces, 1. Como xi menos 1 es menor o igual que la norma de Pn, que esta es muy pequeña, es pequeño, entonces, esta área esta área, lo más grande que puede ser es ¿cuánto? Pues, lo más grande es este supremo. El área roja, que está en este subintervalo rojo, en donde hubo traslape, está acotado por el valor del supremo, por la longitud de este subintervalo, pero esto es pequeñito, porque si esto es mucho más pequeño que la norma de P, o sea, si ven que eligiendo esto suficientemente pequeño, este producto es tan chico como quieran. Si esto es muy pequeñito, esto es más o igual de pequeñito, y entonces esto lo pueden hacer muy pequeño. Entonces, esta área la podemos hacer pequeña. ¿Se entiende o no? Se entiende. Sí. ¿Sale? Bien. Entonces,
este problema de aquí, pues puede ocurrir en varios lugares. ¿Cuántas veces puede ocurrir este problema? Pues tantos como puntos de la partición tenga QJ en el intervalo abierto. ¿Cuántos puntos tiene la partición QJ? Dijimos que M. Y los puntos de la partición QJ que están dentro del intervalo abierto AB son M menos 2, ¿verdad? Entonces, esta situación de traslape puede ocurrir en M menos 2 puntos. Puede ocurrir aquí, puede ocurrir aquí, puede ocurrir aquí. ¿Cuántas veces puede ocurrir eso? A lo más M menos 2 puntos. Pero eso es a lo más M veces. Estoy usando la M minúscula para dos cosas. Tengo que corregir eso. ¿Ya vieron? Ajá, para el ínfimo y para esta. Para esto y para el otro. Entonces, me conviene aquí no usar la M. Puedo corregir esta foto y cambiar eso. No, pero esta hoja es más viejita. No, entonces voy a cambiar el valor del ínfimo aquí para que no tenga que corregir varias fotos, ¿sale? Pues voy a corregir esta de aquí de la siguiente manera. Ahorita voy a usar alfa y beta, que no las he usado, para el ínfimo y el supremo en todo el intervalo. Alfa y beta. ¿Sale? Entonces, ¿qué cosa es alfa? Es, el supremo de los valores de f cuando x está en AB. Y beta es el ínfimo de los valores de f cuando x está en AB. A como B. ¿Sale? ¿Va? Bien. Entonces, lo siguiente que hay que observar. ¿Y no tendría que ser entonces beta alfa el intervalo? Sí, aquí, ¿verdad? Aquí es beta, ¿verdad? ¿No? O sea, aquí tengo que poner beta. ¿Ya lo vieron? Pero también el compañero se refiere arriba, ¿no? ¿En dónde? En lo de No, MI. no. El dominio... No. El dominio de la función es el intervalo AB. Eso no ha cambiado. Lo que No, me ahorita... refiero al intervalo, o sea, porque beta es el ínfimo y... No, beta alfa es el... Lo puse al revés, qué bobo. Perdón. Qué bobo. Sí, tienes razón. Entonces voy a corregir eso otra vez. Va de nuevo, a ver, aguántenme tantito. Sí, es que lo pensé al revés y lo escribí en un lado al revés y así. Aguántenme tantito. Perdón por estos enredos. A ver. Así. Entonces, me va a quedar aquí beta alfa, ¿eh? Lo quería al revés, pero bueno, no importa aquí. ¿Sale? Pero aquí me queda, tengo que corregir esto y poner el supremo es beta. No, esto me queda muy chiquito. Ese parche sí. Este tiene que ser que alfa o beta. Alfa, Alfa. ¿no? Alfa. Alfa. Entonces, esto es alfa. Ya. Seguimos. Este corrector cuesta trabajo. Ya. Sale. Ok. La siguiente observación es que a lo más hay
M menos 2 puntos de QJ donde hay traslape. ¿Está claro eso? ¿Sale? Mando esta foto. Es M-2 porque le estamos quitando A y B. Exacto. En la orilla no puede haber traslape, ¿verdad? Sí, sí. Sale. Muy bien. Ok. Entonces, si cada una de estas áreas en donde hay traslape lo podemos hacer pequeñito, y a lo más hay M-2 intervalos en donde hay ese problema, el área problemática toda la podemos hacer chiquita. ¿Lo ven? Sí. Rafa, una duda, ¿por qué es el área, por qué es un área que nos presenta problemas? Porque no sabes este ínfimo cuánto vale en términos de los ínfimos para la partición QJ. ¿Por qué? Por lo que dijimos en la hoja anterior. Bueno, en una hoja... Oiga, profe, pero en esa M-2, ¿M qué viene siendo, perdón? M era la cantidad de subintervalos de la partición QJ. Ah, va. A ver. ¿Te acuerdas de esta hoja, Miguel, Emanuel? Donde expliqué el problema del traslape. Este ínfimo no está relacionado con los de la partición QJ. Cuando el intervalo está contenido, sí. Pero si no, no está relacionado. ¿De acuerdo? Los subintervalos que A ver. están dentro del subintervalos. A ver, lo voy a escribir aquí, mira. Lo voy a escribir ahorita. A ver. Entonces, es como la tercera observación para reforzar. Si el intervalo xi menos 1, xi está contenido en el y h menos 1, yh, entonces, ¿cómo se relaciona el ínfimo de la función en este intervalo con el ínfimo de la función en este intervalo? Mayor o igual. Mayor o igual. Si no se da la contención, es cuando no tienes esa relación. ¿Te queda claro? Que es cuando este intervalo no está contenido en uno de los subintervalos de la partición QJ, es cuando tienes el traslape, ¿verdad? 4. Sí. Queda como un cachito en uno y un cachito fuera, ¿no? Algo así. Si no ocurre lo del inciso anterior, es cuando hay traslape. ¿Queda claro? Es decir, el intervalo xi menos 1, xi intersecta a dos subintervalos de la partición QJ. ¿Queda claro? Esta es la situación problemática. ¿Por qué? Porque entonces, en tal caso, o sea, cuando este está traslapado con 2, MI no está relacionado con los ínfimos, con mu, le había dicho h y mu h más 1. ¿Sale?
¿Te queda claro, Manuel? Sí, sí. Entonces, como no puedes comparar, en este caso que hay traslape, no puedes comparar esta altura con los ínfimos de la partición QJ, entonces es que se te genera esa dificultad. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, siguiente cosa. ¿Ya vieron por qué esta es la parte difícil? En serio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando puso MI mayor o igual que MH, si se refiere a los alfa y beta o en general a... No. Este es el ínfimo de la función en este intervalo y este es el ínfimo de la función en este intervalo. ¿De acuerdo? Ah, ok. Ok. ¿Quieres que lo escriba o ya está claro? Ya está claro. El M ya está claro. Si quieres pongo aquí esto, ¿qué cosa es? Esto es el ínfimo de f de x, donde x va en el intervalo YH-1, YH. ¿Sale? Mu y alfa son los globales, ¿no? El ínfimo No, y el alfa y sumo beta global. son los globales. ¿Sale? Sí, ¿no? Por eso. Los mu son los ínfimos de la función f con la partición QJ. Y mi son los ínfimos de la función con la partición Pn. ¿Ok? Ajá, sí. Sale. Bien, entonces, aquí recuerden que lo que queremos es cómo logramos que la distancia entre la suma inferior de f con la partición Pn y la suma inferior de f con la partición QJ sea menor que epsilon medios. Este es el problema que necesitamos resolver. ¿Queda claro? Si no hubiera traslapes, la cuenta sale fácil, sale inmediato. Porque en ese caso, si no hay traslapes, esto sería un refinamiento de esto, y por fuerza esto tiene que quedar más cerca de la integral inferior que esto. Si fuera refinamiento, si no hubiera traslapes. Escribo esa observación. Pero lo de los traslapes aún es una suposición, ¿no? O sea, no podemos asegurar que haya, pero tampoco podemos asegurar que no haya, ¿verdad? Pero como tienes que demostrar esto independientemente de si hay o no hay, pues el problema es que haya, ¿verdad? O sea, el problema es que puede haber. ¿Queda claro? Entonces, ¿usted lo va a demostrar directamente con la suposición de que haya o lo va a hacer por casos? Más o menos. Al final, cuando lo escriba lo que vaya a escribir, vemos, ¿sale? Porque mira, ya son 12:30. ¿Tú crees que me va a dar tiempo de escribir esto formalmente hoy? No, ¿verdad? No, pues no. Sale. Bueno, entonces. La siguiente observación, la 5, es que si no hay traslapes, entonces Pn es refinamiento de QJ, perdón. Y eso implica que la suma inferior de f con la partición Pn es más cercana a la integral inferior de f que la suma inferior de f con la partición QJ y las cuentas son no triviales, ya, inmediatas. Salen inmediatas. Porque solo es un refinamiento. Pero no, 6, como no tenemos control, como no podemos garantizar que Pn
y QN no se traslapan, la demostración tiene que abarcar el caso de los traslapes. ¿Queda claro? Sí. Bien. Es como de que pues hay que abarcar el caso más problemático, ¿no? Ajá, bueno, sí. O sea, tenemos que abarcar todos los casos, ¿no? Los fáciles y los difíciles. ¿Sale? Pero está claro por qué el caso fácil, entre comillas, de veras es fácil. Por el resultado de los refinamientos. ¿Está claro? Sí. Bien. Ok. Entonces, ahora. Si tenemos el intervalo AB, tenemos la partición QJ. Y estamos suponiendo que la partición Pn es de norma chiquita y hay traslapes. Si la norma es chiquita, estas bases son números chiquitos. ¿Sale? La diferencia de la suma inferior con una partición y con otra en estos cachitos la podemos acotar por lo siguiente. Esa diferencia, la suma inferior con una partición a lo más es la altura, lo más alto que puede ser es el supremo de la función en todo el intervalo. Y la suma inferior con la otra partición, lo más chico que puede ser es el ínfimo de la función en todo el intervalo. A ver, si nosotros nos fijamos en solo este cachito, en solo un subintervalo, aquí, fíjense, supongan que a esta altura, el mu1 es este, ¿no? En este dibujo. Este es mu1, ¿sale? Y tienen, este sería x1, x2. Este subintervalo sería x1, x2. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? Pues no sabemos, vamos a pensar que es así. Y que el de acá, pues vamos a pensar que es así. ¿De acuerdo? ¿Sale? Esta es la situación fea. Cuando ustedes van tomando, bueno, déjenme ponerle para que, no es el x1 y x2, porque se supone que hay más puntos de la partición aquí de la Pn. Entonces este es xi menos 1 y este es xi. ¿Sale? ¿Cuántos hay antes? ¿Quién sabe? Pero aquí es en donde hay traslape. ¿Sale? Cuando ustedes toman la diferencia en la aproximación al área con ambas sumas inferiores, la diferencia a lo más es, le voy a poner aquí, a ver, en el subintervalo xi menos 1, xi, la diferencia entre el área roja y el área azul, solo en este subintervalo, en valor absoluto, porque no sabemos cuál es la más grande, lo que sí sabemos es que lo más grande que puede ser esto es la diferencia entre el supremo y el ínfimo, que era, ¿quién era el supremo? Era alfa, ¿no? Entonces es alfa menos beta por la longitud del subintervalo. Ahí. Sí. Déjenme tapar esto de aquí.
A ver, ¿están de acuerdo en esta observación? Que la diferencia de esta área en este cachito a lo más es esto. El área azul en ese intervalo, en el XY menos XY menos 1, Es no, solo, perdón, en el, es ese, como, ¿no? Como ese escaloncito, ¿no? exacto. Ah, Es va. esto con esto. ¿De acuerdo? Como hay traslape, efectivamente puede aparecer un escalón. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y el área Sí, roja, profe. pues es esta de acá. ¿Sale? Pero lo más grande que puede ser eso es esto. ¿Lo ven? Sí. ¿Sale? De manera que cuando ustedes suman ¿cuántas veces tienen que considerar esto? Pues tantos como traslapes puedan, a lo más m veces, ¿verdad? M menos 2 veces, ¿no? M menos 2 veces, pero m menos 2 es menor que m. Entonces, a lo más tienes m traslapes. ¿De acuerdo? Para no cargar el menos 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué tan chico tiene que ser esto para que, aunque lo multipliques por esto y lo sumes m veces, porque a lo más hay m traslapes, siga siendo algo pequeño, menor a epsilon medios? ¿Lo ves? ¿Qué tan chica es la norma? ¿Qué tan chico tiene que ser esto? Pues tendrá que ser menor a epsilon medio sobre alfa menos beta. Entonces, vamos a necesitar que la norma de Pn sea menor que epsilon sobre 2 veces m, que es la cantidad de traslapes, a lo más, y alfa menos beta, ¿verdad? Porque entonces cuando suman m menos 2 de estos, seguro lo que les queda es menor que epsilon medios. ¿Lo ven? Si suman m menos 2 veces estas diferencias, lo que les va a quedar es menor que epsilon medios. ¿Lo ven? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Ujú. ¿Sale? ¿Podría volver a explicar eso último de lo de la norma de la partición? Sí, porque como esta sucesión de particiones Pn, su norma converge a 0, esta es la que tú puedes elegir que sea tan chica como quieras. ¿De acuerdo, Miguel? Ah, sí. Ujú. Entonces, ¿qué tan chica necesitas que sea esto? Pues depende de lo que estamos poniendo aquí. Porque la diferencia de las áreas en los traslapes, a lo más en cada traslape es esto. Pero tienes que sumar a lo más m de estas diferencias. De hecho, exactamente m menos 2. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Cómo ves, Ángel? ¿Cuántas de estas áreas en donde hay traslapes tienes que conseguir en el error? O sea, bueno, en estas diferencias. Estas diferencias, ¿cuántos traslapes tienes? A lo más m menos 2. ¿Te queda claro, Ángel? Sí, profe. Pero eso es a lo más m veces. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Si este número es menor, este de aquí, acuérdate que esto es menor o igual que alfa menos beta por la norma de la partición. Porque cada longitud es menor o igual que el máximo de las longitudes de los subintervalos. ¿Te queda clara esta desigualdad? Sí.
Entonces, si este número es menor o igual que este, si sumas a lo más m áreas de estas, puedes garantizar que como esto es más chico que esto, la suma, fíjate, la suma desde i igual a nada más que no. Aquí es el problema de los subíndices. No. Porque no sé si te das cuenta que los traslapes no van a ser en subintervalos consecutivos para la partición Pn. Puede haber muchos subintervalos entre este y el siguiente traslape, ¿lo ves? Sí, sí, también lo veo. Bien, ok. Entonces déjame ahorita tachar esto. Entonces, estas áreas, estas diferencias de las áreas en donde hay traslape, le voy a poner otro subíndice. ¿Sale? Le voy a poner L. L. Entonces, la L es la diferencia de las áreas entre la suma inferior con la partición Pn y la suma inferior con la partición Qj en el subintervalo xi menos 1, xi, donde hay traslape. Entonces, L va desde 1 hasta M2. M menos 2. ¿Cómo le hago aquí? Voy a corregir esto. M menos 2. Bueno, pero, ok, sí. Donde hay traslape es M menos 2. Es M menos se ve chueco el menos, pero es menos 2. ¿Sale? Porque a lo más hay M menos 2 traslapes. ¿Sale? Entonces, cuando sumamos estos, dejen mando la foto. Cuando sumamos todos estos donde hay traslape, vamos a sumar la diferencia entre el área roja, que es el área de la suma inferior con la partición Pn, y le resto el área azul, que es el área con la partición QK, pero solo en el subintervalo correspondiente, no en el subintervalo de la partición QK, sino solo en el cachito. A este le pusimos L, y L va desde 1 hasta M menos 2. A lo más hay M menos 2 traslapes. Esto va a ser menor o igual que ¿qué? Pues
las alturas de las áreas a lo más van a ser alfa menos beta por la norma de la partición Pn. ¿Sale? Por la suma de la... O sea, estoy acotando esto con este número, pero tengo que sumarlo m menos 2 veces por m menos 2. Porque hay cada una de estas áreas acota uno de estos. Si sumamos m menos 2 de esos, pues a lo más tenemos m menos 2 veces este número. Pero este es menor que alfa menos beta por la norma de Pn por m. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero por cómo elegimos la norma de Pn, fíjense, lo elegimos así, por orden en la multiplicación, esto es menor que ¿qué? Que epsilon, bueno, alfa menos beta, por la cota de esto, que es epsilon sobre 2 veces m por alfa menos beta, por m. Y esto es epsilon medios. ¿Lo ven? ¿Se entendió? O sea, el área problemática en donde hay traslape la podemos hacer tan chica como queramos. Podemos hacer que esa área problemática a lo más sea epsilon medios. Esa cota que puso de epsilon sobre 2m por la diferencia de alfa menos beta, ¿esa ya la había definido antes o fue apenas ahorita? Sí. O sea, ¿te acuerdas que elegimos la norma de la partición Pn así? Justo para este paso. Si este número es menor que este, por orden en la multiplicación, este número es menor que este número. ¿Te queda claro? Sí. Justo por eso elegimos así eso. No, Ángel, ¿te acuerdas que les dije que nadie espera que ustedes hagan solito esto? Hay teoremas que vamos a ver en clase que son muy difíciles. ¿Sale? Pero los discutimos en clase, pues para que vayan ejercitando el estar pensando en estas cosas más difíciles. ¿Sale? Sí, es que, por ejemplo, a mí lo que más se me haría difícil de todo esto es esta parte como de escoger epsilon sobre 2m por eso, ¿no? Como que es lo más difícil saber qué es lo que te sirve, ¿no? Claro. Pero ¿cómo lo van a aprender a hacer? Pues de estar viendo ejemplos fáciles y ejemplos difíciles, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues estamos en el difícil. ¿De acuerdo? Pero no, nadie espera que ustedes sepan hacer esto ustedes solitos. Es más, ni siquiera se espera que a la primera exposición del teorema digan, ah, sí, claro, todo es obvio. No, para nada. Ni siquiera se espera eso. Sino que vayan viendo que hay teoremas cuya demostración es mucho más latosa. Eso ya está claro, ¿verdad? Y que conforme vamos discutiendo toda la demostración, algunos irán captando unos detalles, otros, pero conforme vayan saliendo más teoremas similares, más se va a ir entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces no se angustien, por favor. ¿Va? Bien. Entonces, vuelvo a hacer el dibujo de los traslapes. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense. ¿Qué está pasando? Aquí están las Y's, ¿no? Aquí está la YH. Y estamos pidiendo que la norma de la partición P sea menor que este número. Entonces, en principio voy a tener muchos puntitos y aquí puede haber un traslape. Estas áreas en donde hay, lo voy ahora a poner simplemente como la zona problemática va a ser los subintervalos que voy a dibujar con rojo, que es en donde posiblemente hay traslape,
Pero fíjense que en el resto, esta parte que voy a ponerle aquí verde, aquí todo está bien. ¿Por qué? Porque fíjense. Si ustedes tienen aquí la integral inferior, aquí está la integral inferior menos epsilon medios. ¿Sale? Y dijimos que aquí estaba la suma inferior de f con la partición QJ mayúscula. ¿Sale? ¿Qué ocurre? Que en la zona verde, la suma inferior con la partición PN, la suma inferior con la partición PN, en la zona verde, mejora la aproximación de este número a la integral inferior. Si solo toman en cuenta los subintervalos de la zona verde, esto es mejor, se mueve este número, en esas zonas está a la derecha. ¿De acuerdo? Pero si consideran la zona roja, que es en donde hay traslapes, lo más que se pueden alejar de este valor es epsilon medios. Conclusión, este número va a tener que caber en este intervalo. No se puede salir de aquí, ¿lo ven? Si en la zona verde solamente puedes mejorar y la zona roja lo más te puedes alejar de este valor en epsilon medios, no te puedes salir de aquí. O sea, la distancia de este número a la integral inferior tiene que ser menor que epsilon. ¿Se entendió? ¿Sale? ¿Quién? Perdón. ¿Cuál suma inferior es la que es menor que epsilon? No, la suma inferior no es menor que epsilon. La distancia de este a este es menor que epsilon. ¿Qué es lo que queríamos probar? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Esto que ya se va entendiendo vagamente con los dibujos, poderlo escribir con formalidad es muy latoso. ¿Sale? Si quieren el sábado, lo hacemos, pero creo que vale más la pena que el sábado discutamos la guía. ¿Sale? ¿Va? Pero Va, por profe. favor avancen en la guía, porque voy a discutir a partir de sus dudas. ¿Sale? Si no me traen dudas para el sábado de la guía, pues yo me sigo con tema nuevo. ¿Va? Profe, yo tengo una pequeña duda, bueno, respecto, no sé si sea de, bueno, fue como una forma que estaba yo haciendo para hacer uno de los ejercicios de la guía. Ajá. Y bueno, por ejemplo, también podemos demostrar que no existe el límite usando el límite, el teorema del límite de funciones con sucesiones, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho es muy útil para eso. A ver, antes de pasar a eso, déjame nada más concluir. Como no voy a demostrar, a escribir la demostración de este teorema, ¿sale? Entonces, conclusión final, ¿no? O bueno, conclusión. Para lograr demostrar que existe Pn, una partición de la sucesión original que habíamos dado, tal que la diferencia entre la suma inferior de f con la partición qj y la suma inferior de f con la partición Pn es menor que epsilon, necesitamos tomar esta diferencia, bueno, necesitamos dividir a los subintervalos de Pn en dos partes. Uno,
xy menos 1, xy está contenido en un h menos 1, yh para alguna h desde 1 hasta m. ¿Sale? Y 2, el intervalo xy menos 1, xy, no, bueno, más bien se traslapa, ¿verdad? Se traslapa con 2 subintervalos de la partición QJ. ¿Sale? Hasta ahorita quiero que se queden nada más con esta parte, con esta conclusión. ¿Esto queda clarísimo? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, no creo que vayamos a terminar la demostración de este teorema porque no creo que nos vaya a dar tiempo. Pero no sé, esta técnica de hacer esta separación en otros teoremas y ejemplos lo vamos a tener que hacer. ¿Sale? ¿Va? Entonces es como un primer llegue a entender primero la necesidad de poder separar estas diferencias cuando las particiones que tienes aquí son diferentes. Es necesario separarlas en dos partes. Cuando hay traslapes y cuando no. Cuando el subintervalo de la partición más fina está todo contenido en el otro, en algún intervalo de la otra partición. ¿Sale? Y lograr aplicar esa técnica requiere pues, un mayor manejo de las notaciones que vamos a necesitar para eso. ¿Sale? Por lo pronto, hasta aquí le dejamos porque además ya se nos acabó el tiempo. ¿Va? ¿Qué van a hacer mañana con Ronaldo? Van a demostrar el lema que les encargué de sus sesiones. ¿Sale? Y van a discutir qué onda con qué pasa si la función no es solo positiva, sino que cambia, o es negativa o cambia de signo. ¿Qué va a pasar con lo del área? O sea, van a discutir el área con signo que les va a determinar el valor de la integral. Y con eso acabamos el contenido de la primera unidad. ¿Sale? Y ya lo demás serán hacer ejemplos y ejercicios. Pero ya de los temas, hasta ahí llega. ¿Vale? Y la siguiente unidad es, pues, ver propiedades de este objeto que hemos definido, que es la integral. La integral definida. ¿Sale? Dale, profe. Bueno. Entonces, pues nos vemos el sábado. Por favor, preparen, trabajen los ejercicios de la guía y para que podamos trabajar sobre sus dudas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Nos vemos. Gracias, Bonita hasta tarde. luego. Va, profe, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos el sábado, profe. De nada, bye. Gracias, profe. Nos vemos. De nada, bye. Gracias, profe. Va a subir esa foto, ¿verdad? Sí, ahí yo lo estoy tomando. Ah, sale. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, hasta luego.